Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes ya a esta última clase de la unidad número 2. Bienvenidos al desarrollo de las actividades que se ha planificado para la presente hora. Buenas noches, Dice, Luis. buenas noches. Buenas noches, Lice. ¿Cómo están, compañeritos? Muy buenas noches. Qué gusto poderles escuchar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de esta actividad. Estamos ya previos al finalizar este proceso educativo y ustedes, obviamente, al final de este proceso, ustedes ya saben que ustedes tienen una evaluación de toda esta unidad. Así que ustedes ya saben cuáles son las recomendaciones, cuáles son las obligaciones que ustedes tienen con la institución. No cabe repetirles, si ustedes ya saben más, tienen dominio sobre todos estos conocimientos. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar presentándoles el documento correspondiente a la tarea que ustedes tienen el día abierto para esta última etapa de esta unidad. Y en pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, estamos en la unidad número 2 y vamos a ver las economías latinoamericanas y el mercado mundial. Vamos a ver el subtema número 4, el ingreso al mercado mundial, el destino de las exportaciones latinoamericanas y el origen de las exportaciones latinoamericanas. Esos son los subtemas en los cuales nosotros vamos a ir desarrollando la presente clase. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar como tarea? Dice lo siguiente, realiza la siguiente actividad. Aquí tienen un cuadro, el cual obviamente ustedes van a ir completando con la información que se les solicita y que se encuentra en su material de apoyo. Dice, realiza un gráfico de barras con los datos de las exportaciones. Utiliza la información, obviamente, que ustedes tienen en el texto, que tienen en el material de apoyo, ya que ustedes tienen las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos y tienen aquí Gran Bretaña, tienen Alemania y tienen Estados Unidos, tienen por años, ustedes tienen distribuidos, obviamente, el porcentaje que se ha ido desarrollando, que han ido exportando, que han desarrollado estos países las exportaciones de productos manufacturados. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Obviamente tienen que construir un diagrama de barras. Vamos a ver, les voy a poner a continuación. Los diagramas de barras son los siguientes. Vamos a ir viendo y vamos a ir analizando y les voy a proyectar justamente para que ustedes tengan una idea. A continuación, obviamente ustedes pueden ver los diferentes gráficos de barras que se pueden utilizar. ¿Para qué sirven los gráficos de barras? Nos permiten dar una actividad gráfica, nos permiten graficar datos que son tanto estadísticos, pueden ser datos numéricos, como también pueden ser datos alfabéticos, como ustedes pueden observar, por ejemplo, en este gráfico que ustedes pueden observar aquí que dice la mejor fruta tiene como tema central. Este es un ejemplo nada más. Y tienen aquí el número de personas que de pronto consumen este tipo de frutas. Y aquí nosotros tenemos manzana, tenemos naranja, plátano, kiwi, mora azul y tenemos uvas. Y obviamente de acuerdo al porcentaje que tengamos de algún tipo de información, obviamente los vamos ubicando y obviamente vamos coloreando, vamos creando estas barras de colores, las cuales nosotros obviamente va a ir representando el nivel. Como estas obviamente ustedes tienen que hacer, pero con el tema que se encuentra en el aula virtual, en el tema correspondientes a esta tarea, que es obviamente los productos manufacturados que se han exportado por determinados países. Y obviamente estos son los que obviamente vamos a ir viendo y analizando. Les vamos a ver, vamos a ir analizando. Les voy a hacer un ejemplo para que tengan una idea. Por ejemplo, aquí regresamos a nuestra tarea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestro gráfico para nosotros poder determinar? Voy a tomar mi lápiz y voy a dibujar dos líneas principales. Obviamente, esto ustedes tienen que hacer con regla. Aquí no puedo ser tan preciso, pero voy a hacer lo mejor posible. Tenemos un eje y tenemos el otro eje. Este es el eje de las X en matemáticas
y este se le conoce como el eje de la Y. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Por ejemplo, aquí tenemos países. Ustedes bien lo pueden colocar en este caso, ustedes lo pueden colocar en el eje de las X o lo pueden colocar en el eje de las Y. Como aquí nosotros tenemos tres países, obviamente nosotros tenemos que tener tres determinaciones y lo vamos a poner en la parte inferior. Por ejemplo, yo lo voy a poner aquí, le voy a poner a Gran Bretaña, solo voy a poner los acrónimos más o menos para que se den cuenta. Luego tenemos, más acá vamos a ponerle a Alemania, ¿no es cierto? Y obviamente luego vamos a poner a los Estados Unidos. Vamos a poner ya, ahí más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir analizando justamente cómo están distribuidas las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. ¿Cuál, cuál es la estrategia para que ustedes puedan construir este gráfico de barras? Es que ustedes tienen que ver desde mayor a menor para que vayan organizando la información. Por ejemplo, Gran Bretaña en 1983, por ejemplo, aquí le ponemos 1983, así más o menos, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiene? Tiene el 185.934.000, que representa el 121% en crecimiento. Entonces, yo le pongo, de acuerdo a este crecimiento, obviamente yo lo voy a poner más o menos por aquí y le voy a colocar justamente cuánto, el 121, ¿no es cierto? 121%. Luego Alemania, ¿qué es lo que tiene? Tiene 98.235.000, que representa el 239. 239 es mucho más que 121, por lo tanto la barra obviamente subirá un poco más, ¿no es cierto?, para determinar y obviamente le ponen la cantidad. Y Estados Unidos tiene el 539, por lo tanto es mucho más grande. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo suben mucho más. Y de esa manera ustedes tienen que organizar, obviamente, obviamente crear este gráfico de barras, obviamente incluyendo los años 1839 y 1913. Ahí ustedes tienen que ir viendo, tienen que ir analizando y obviamente de esa manera ustedes tienen que ir, en este caso, si ustedes aquí lo van a poner, esto es un ejemplo, ustedes lo van a poner los datos numéricos, las cantidades, los porcentajes, ustedes lo van haciendo, lo van colocando y de esta manera es como pueden ustedes construir la primera etapa de su tarea, justamente que es el gráfico de barras, obviamente, que ustedes tienen a continuación que hacer. Sí, señores, esto es una pequeña explicación en cuanto a la determinación de esta actividad. Vamos a ir y vamos a analizar nuevamente y vamos a ir viendo justamente esto en cuanto a la explicación de la primera etapa de su tarea. A continuación, obviamente dice, interpreta los datos anteriores en los siguientes cuadros. Una vez que ustedes tienen ya los datos que obviamente se encuentran estructurados en su diagrama de barras, ¿qué es lo que van a hacer? Dice, completa en tu cuaderno, llena el cuadro con los datos del texto, el país, el año y los productos. Y eso obviamente ustedes lo vamos a encontrar justamente en nuestro material de apoyo que ya vamos a ver. Esto nosotros lo vamos a ir viendo. Entonces, son las dos actividades que ustedes tienen que desarrollar en esta última tarea que ustedes tienen dentro de este proceso académico. Recuerden que el trabajo tiene que ser 100% escrito, claro y ordenado. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja, ya saben ustedes, esto es obligatorio. Ya saben cómo es lo que tienen que hacer en la parte superior. Esto como recomendación. En relación a las recomendaciones, en función de la estructura de la tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de plataforma. Estamos en la unidad 2 con el tema el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas correspondientes a la semana número 4 de fecha 23 de marzo del 2026. Justamente esta tarea permite entregas desde el 23 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril. Como ahorita no tenemos
no hemos tenido ningún corte en función del acceso a la plataforma. Obviamente se va a cumplir esta etapa. Ustedes solo pueden entregar hasta el 31 de marzo y obviamente hasta el 4 de abril, hasta el 5 de abril, ustedes ya van a tener las notas de estas dos siguientes tareas, teniendo en cuenta que la unidad número uno ya se encuentra calificada y ustedes pudieron haber visualizado ya sus notas sobre las dos tareas que tienen en la unidad número uno. Una vez que se les ha explicado cómo están estructuradas, cuáles son las instrucciones de la tarea, qué es lo que tienen que hacer en esta segunda tarea de la unidad 2, vamos a continuación a iniciar con la explicación correspondiente al tema que nosotros tenemos planificado para esta clase. Y vamos a hablar sobre las economías latinoamericanas y el mercado mundial, cuáles son las características más determinantes. América Latina justamente experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX. De una población de 20 millones de habitantes, en 1820 pasó a tener más de 62 millones hasta el año 1900. Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares en el año 1825 a 800 millones en el año 1885 y sobre 1.000 millones hasta el año de 1990. Nosotros podemos ver un crecimiento bastante exponencial. No todos los productos que nosotros producimos aquí en el Ecuador y sobre todo los productos que se han ubicado como productos estratégicos y únicos se consumen aquí en el Ecuador. Existe una producción bastante determinante en función de plátano, de mariscos como el camarón, atún, determinadas hortalizas. Y también hoy en día, una de los del boom comercial en el mercado internacional son las flores. El sector florícola obviamente genera un importante ingreso de dinero, obviamente en función del mercado internacional. Todos estos productos se venden en el exterior. Y ustedes podrán haber notado que, por ejemplo, en relación al plátano y al camarón, acá al interior se consumen los más pequeños. Se consumen, muchas veces dicen ya que es el producto que obviamente no se puede vender en el mercado internacional, pero que sirve para el consumo interno. Y así sucede con la mayoría de productos que se venden en el mercado internacional. Nuestro Ecuador tiene una característica que de pronto ustedes habrán escuchado en noticias, que es el famoso PIB o es el PIB, que es el Producto Interno Bruto. Ese es prácticamente parte del sustento económico que tiene nuestro país, y no solo nuestro país, sino la mayoría de los países a nivel mundial, justamente que les permite ingresar en el mercado internacional, vender los productos y generar ingresos, generar recursos, los cuales serán invertidos en educación, en salud, en seguridad. Esas son las estrategias económicas sociales que obviamente determinan nuestra constitución política, que es la Carta Suprema, que es la base fundamental en la cual se sustenta nuestro Estado. El ingreso al mercado mundial de nuestro país y también de los países latinoamericanos fue bastante importante. Por incorporación al mercado mundial entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de nuestra región, es decir, hacia Europa, hacia Estados Unidos. Desde 1840, casi como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. La consecuencia se debió a la diversificación de la demanda de Europa y Estados Unidos de determinados productos y también a innovaciones técnicas, tales como barcos cada vez más de mayor capacidad, mayor calado, procesos de industrialización de alimentos mucho más determinantes e instituciones tales como servicios aduaneros, bancos para financiar exportaciones y sistemas de cartas de crédito a nivel internacional. Eso ha permitido que obviamente los agricultores, determinados sectores de producción, obviamente dentro de la economía, todos los sectores que se encuentran en el sector primario, obviamente apunten a mejorar su producción y obviamente generar mejores productos que se puedan presentar en el mercado internacional y que por su apariencia, por su calidad, por su sabor, obviamente sean los más apetecidos en el mercado internacional. Aquí nosotros tenemos justamente esta línea de tiempo en el cual vamos a ver el ingreso de los países latinoamericanos al mercado mundial. Y vamos a ver desde el año de 1840 hasta 1890 cómo han ido ingresando cada uno de los países latinos a este proceso de producción y comercialización en el mercado internacional. Iniciamos en el año de 1840, ingresa Argentina y Uruguay
con productos tales como cueros, pieles y cebos. En el mismo año lo hace Chile con harina, aceite y vino. Ecuador obviamente ingresa en el año de 1850 con exportación de sombreros de paja toquilla, los famosos Panama Hands. Y también lo hace Perú con guano, salitre y Bolivia también con salitre. En el año de 1860 ingresa una vez más se presenta Argentina, Uruguay y el sur de Brasil con productos tales como cereales y carne. En el mismo año lo hace Brasil y Colombia con productos como el azúcar y café. En el año de 1870, Ecuador ingresa con un producto emblemático que es hasta el día de hoy el mejor cacao del mundo y también lo hace el Caribe con azúcar. En el año de 1880, Bolivia lo hace con estaño, Perú y Ecuador y Brasil con el caucho. En el año de 1890, Venezuela con hierro y bauxita. Y en el mismo año, México, Venezuela con petróleo. Esos son obviamente los años en los cuales cada uno de estos países ingresaron al mercado mundial con productos, obviamente, que se fueron catapultando, se fueron ubicando como los mejores productos y más consumidos, más apetecidos en el mercado internacional. La historia de la incorporación está resumida en el gráfico de la línea de tiempo que acabamos de ver. Y empezamos con Argentina y Uruguay con la exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. Le siguió Chile con las ventas de harina, aceite y vino que demandaban la nueva población llegada a California a causa de la fiebre del oro. 300.000 personas entre los años 1848 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como se los llamaba, buscadores de oro, compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexibles y también bonitos a los que empezaron a llamar los famosos Panama Hands, sombreros de Panamá, cuando en realidad eran hechos en Ecuador. Para aumentar la productividad de tierras europeas se requerían fertilizantes lo que le permitió a Perú exportar guano. ¿Qué es el guano? Es el excremento de las aves depositadas en las islas desérticas. Y el salitre, producto mineral del desierto, primero peruano, luego boliviano y tras la Guerra del Pacífico, exclusivamente chileno. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos tales como cereales y carnes de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, azúcar, café, cacao de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe, y luego banano de Colombia y América Central. La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico que fue el caucho, así como recursos minerales tales como el estaño de Bolivia, el cobre de Chile, el hierro y la bauxita de Venezuela y el petróleo tanto de México y de Venezuela. Esto en cuanto a una pequeña historia, un pequeño resumen en cuanto a los procesos, cómo fueron ingresando cada uno de los países latinoamericanos en el mercado internacional y que eso les permitió a cada uno de ellos establecerse como una hegemónica potencia económica en cada uno de los sectores. A continuación vamos a ver las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos y vamos a ver los tres países que fueron prácticamente los que compraban todos estos productos manufacturados. El valor total de las exportaciones, y esto se lo hace en libras esterlinas, que obviamente era la moneda como hoy lo que es el dólar. Y obviamente tenemos en la parte final que tenemos el crecimiento en porcentajes. Iniciamos con Gran Bretaña en el año de 1893, tenemos 185.934.000 libras esterlinas, hasta el año 1913 alcanzó 411.572, perdón, 511.572.000. Esto hasta el año 1913. Esto representó un crecimiento del 121%. En Alemania, en el año de 1893, tenemos 98.235.000, pero hasta el año 1913 se desarrolló o incrementó, dando un resultado de 332.839.000. Esto representó 239
el 239% en función de su crecimiento. Y por último, Estados Unidos, que en el año 1893 tenía 37.293.000, pero hasta el año 1913 incrementó a 247.292.000, representando el 563% en función del crecimiento de las adquisiciones de productos manufacturados de diferentes países. Esto en cuanto a los datos estadísticos que nosotros podemos observar en este cuadro, que es fundamental dentro de los procesos también de adquisición de productos elaborados o producidos en Latinoamérica. Y a continuación justamente vamos a hablar de este sistema y vamos a hablar del destino de las exportaciones latinoamericanas. Lamentablemente se establecieron tres determinaciones importantes, como es el sistema bancario, el gobierno y el pueblo, siendo el pueblo el más perjudicado de todos estos tres elementos fundamentales que se determinaron en estos procesos de exportación de Latinoamérica. El sistema bancario privado fue uno de los más beneficiados y obviamente que se enriqueció a causa de la producción del Estado. El gobierno obviamente era parte de este proceso, pero jugaba un papel secundario. Y el pueblo obviamente recogía pues, lo que se puede denominar las migajas de lo que obviamente les daba todo este sector. Hacia finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada en la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios, tales como minerales, alimentos sin procesar. Con dichos ingresos importaban, por, a su vez, bienes manufacturados, industrializados. Del total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba el 18% de cereales, el 12% de productos pecuarios, el 62% de café, té y cocoa, el 38% de azúcar, el 14% de frutas y vegetales, el 25% de caucho, pieles y cuero y proporciones importantes de varios minerales. Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina, pues absorbían el 75% de helios de los primeros tres cuartos del siglo XIX. Pero esto cambiaría a finales de este siglo, puesto que Estados Unidos los desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos, de todo lo que se producía. Ya Estados Unidos se consolidaba como una potencia mundial. En cuanto al origen de las importaciones latinoamericanas, también Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870. Pero hacia 1890 Estados Unidos y Alemania desafiaban fuertemente el liderato británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos sin duda iba a ser a la larga el triunfador, pues en el año de 1920 América Latina importaba a Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que importaba. Eso es 258 millones de dólares en función de importaciones que se los desarrollaban. En cuanto a quiénes producían, ¿cuáles son los que producían? La producción y extracción de estos productos no se hacían por arte de magia, mientras unos cuantos millonarios de Latinoamérica gastaban fabulosas sumas en París o en Londres. Sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hacia los países llamados ABC, Argentina, Brasil y Chile. Esos eran los principales destinos en cuanto a las diferentes o a las más grandes migraciones que tuvo también América Latina. Esto en cuanto a los temas importantes que nosotros hemos podido observar y hemos podido tratar en esta primera etapa de clases. Vamos a reforzar nuestros conocimientos y vamos a ir a nuestra segunda etapa de clases y justamente vamos a hablar, vamos a ir desarrollando sobre el mercado global, cuáles son las características más importantes o a qué llamamos mercado global, que es en donde prácticamente se venden todos los productos que salen de nuestro país.
¿Qué es el mercado global? ¿Qué elementos lo integran? ¿Qué influencia tiene este en la globalización? Vamos a ver todos estos tipos de conceptos, obviamente, que estamos analizando. El mercado global es un sistema en el que se genera un intercambio comercial de capitales y de mano de obra entre distintos países. Esto con base en la División Internacional del Trabajo. Es decir, un mercado global es aquel donde varias naciones establecen relaciones económicas y financieras y además se da una libre circulación del capital humano. Debemos recordar que con División Internacional del Trabajo nos referimos a que los distintos países se especializaban en la producción de diferentes bienes y servicios. Esto con el fin de aprovechar sus ventajas y sus ventajas comparativas. Las ventajas comparativas en la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien usando relativamente menos recursos que otros sectores. Esta es la base del comercio internacional. A diferencia de la teoría de las ventajas absolutas, la ventaja comparativa toma en cuenta el costo de oportunidad. De este modo, aunque un país A sea menos eficiente que otro país B en producir todo, esto no quiere decir que A y B no puedan intercambiar saberes, conocimientos y también, por qué no decirlo, productos también. Esto en cuanto a las características importantes de estas dos determinaciones, las ventajas comparativas y las ventajas absolutas dentro de la división del trabajo. Por ejemplo, supongamos que el país A es más eficiente que el país B en producir plátano y manzanas. Sin embargo, dejar de producir 1 kilogramo de plátano en el país A permite producir 2 kilogramos más de manzanas. El costo de oportunidades de cada kilogramo de manzanas y de medio kilogramo de plátano, mientras que el país B renuncia a producir 1 kilogramo de plátano, permite producir 3 kilogramos más de manzanas. Por lo tanto, el costo de oportunidad de cada kilogramo de manzana es un tercio de kilogramo de plátano. Lo anterior quiere decir que aunque el país A tiene ventajas absolutas sobre el país B, en plátanos y manzanas, el país B puede venderle manzanas al país A porque su costo de productividad es menor que dicho producto, un tercio kilogramo menos un medio de kilogramo en relación a cada uno de los productos. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que hacen al hacer esta división de trabajo? Prácticamente, ¿qué es lo que hacen? Especializar a una región, a un país, a producir determinados productos, a producir determinados servicios, los cuales se vuelven más eficientes justamente por el bajo consumo, tanto económico como de intervención humana, y eso lo hace más eficiente en el mercado internacional. Esto como una pequeña etapa, un pequeño refuerzo que también lo hemos ido viendo y analizando en función del famoso mercado global, pues todos los países, ninguno ha dejado de pertenecer a este mercado global, pues todos los productos a nivel global que cada sector, que cada región produce, obviamente al cumplir con determinados los requerimientos, obviamente son comercializados en este gran mercado global. Señores y señores, de esta manera estamos llegando ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo de la presente actividad. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche y nos estaremos viendo el día de mañana en las siguientes clases. Señores y señores, que descansen. Igualmente, Lice, esté bien.